Quienes estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos a recibir a nuestra compañera Carla, que nos trae un cafecito Santo Domingo, para que con ese cafecito en manos les demos, muchas gracias Carla, la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Francisco Javier García, director nacional de campaña de Abel Martínez, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Señal de que la campaña arrancó. Claro, buenos días Laura y buenos días a nuestro amigo y hermano caminero. Aquí a las 7 de la madrugada con ustedes. Sí, esta es la sexta vez que tú eres jefe de campaña en el PLD. Bueno, del 2003 para acá a mí me ha tocado dirigir entre campañas presidenciales, campañas congresionales y municipales, campaña para ganar la candidatura presidencial, 8 campañas. Le hemos ganado, gracias a Dios, y con esta será el retiro con la número 9. Aprovechando que tú estás aquí, hemos visto de los rumores que han circulado y que el PLD y Danilo Medina ha dejado correr porque no han dado informaciones precisas de qué pasa. Se hablaba de que se había ido por asuntos de salud. Los rumores que circulaban era tirándolo de que tenía cáncer. Yo decía, dentro de poco van a anunciar que está muerto, pero porque así son los rumores para buscar informaciones oficiales. Bueno, es que se habló hasta de una rueda de prensa donde supuestamente se iba a anunciar de su situación de salud. No, ¿Qué tiene en realidad el compañero Danilo está bien. Está bien, no tiene problema de salud. El compañero Danilo tenía un compromiso familiar que lo había pospuesto hacía mucho tiempo. Lo hizo, duró aproximadamente una semana fuera, regresó, ayer nos reintegramos al trabajo. Lo único que lo vi como más lúcido ahora. Sí. Está mucho más lúcido, más integrado al trabajo. Ya anunció que este fin de semana reinicia los recorridos que ha estado haciendo por el sector agropecuario. ¿Y de juramentaciones? No, las juramentaciones ya nosotros las dejamos en el mes de diciembre. Ok. Ahora los que andamos, el compañero presidente anda por un lado, el secretario general anda por otro lado, nosotros andamos por otro lado haciendo asambleas en el país entero y el compañero Abel Martínez está desarrollando un programa de actividades. Entonces Danilo Medina viajó a Miami por asuntos familiares, no por un asunto de salud, es lo que usted dice. Mira, yo estoy diciendo lo siguiente, yo creo que los políticos tienen derecho a viajar. Yo he viajado muchísimas veces a Miami por problemas de salud. Pero nunca se dijo que usted estaba enfermo ni que tenía cáncer. No, pero déjame decirte, cuando tú viajas y tú te haces un chequeo médico, eso no quiere decir que tú estés enfermo. Eso lo hago yo. Ahora, en el caso de Danilo, tenía esos compromisos. Si se hizo algún chequeo médico, ojalá que se lo hiciera, para que aprovechara la tecnología médica que hay en Estados Unidos. La reunión de ayer que encabezó Danilo Medina, ¿de qué se trataba? No, eso era una reunión de planificación de trabajo. Ahí planificamos varios de los trabajos que estamos desarrollando. Hicimos una evaluación también en lo que tenía que ver con el discurso del presidente Abinader rindiendo cuenta, la intervención brillante del compañero Abel Martínez respondiendo a ese discurso, pero fue una reunión de trabajo ordinaria. Es una reunión que la hacemos toda la semana. Y en sentido general, con el tema del discurso, efectivamente, Abel Martínez hizo su intervención, pero ¿cómo han visto la reacción de la población en sentido general con la rendición de cuentas? Mira, el presidente Abinader, yo digo que ha creado un gran problema mental en la población. Y ha creado un problema mental porque la gente sabía que era 27 de febrero. La gente sabía que había rendición de cuentas. La gente sabía que el presidente era el que estaba hablando. La gente sabía que el presidente del Senado fue que lo presentó y que la vicepresidenta de la República estaba sentada a su lado. Pero cuando la gente empezó a oírlo, la gente pensó de qué país es que el presidente está hablando. Aquello parecía una especie de versión de Alicia en el País de las Maravillas. Pero como no se puede hacer esa versión, es una especie de un presidente en el gobierno de la demagogia, porque allí hubo mucha demagogia, hubo muchas inexactitudes, hubo temas que el presidente dejó de tratar, pero ¿cuáles son los temas fundamentales que el presidente le dio de lado? Por ejemplo, la parte que tiene que ver con la situación económica del país. El presidente parece
que no sabe cómo que la gente está viviendo en la República Dominicana. En campaña electoral, el presidente Luis Abinader prometió rebajar el costo de los alimentos en un 30%. Y lo que han hecho, el costo de los alimentos, que se ha acumulado en un 21%, con una inflación acumulada de un 21%. El presidente prometió darle apoyo al sector agropecuario. ¿Y usted sabe qué es lo que ha pasado? Que las importaciones de productos agropecuarios se han incrementado en un 66%. El empleo en el sector agropecuario ha disminuido en un 11%. Y además, eso ha traído grandes problemas a 25 rublos de la economía a nivel agropecuario. Ha traído problemas con el pollo, ha traído problemas con el plátano, ha traído problemas con las papas, ha tenido problemas con la carne, ha tenido problemas con la leche. Entonces, aparte de eso, el presidente, dentro de ese afán de querer pintar una cosa con otra, como el presidente de la República se destapa, destacando como un logro que la producción de plátano aumentó 12% cuando los plátanos llegaron a 40 pesos, una unidad y a 45 pesos. La gente está en los barrios que cuando se come un plátano, la cáscara no la tira a la basura, la cáscara la pone al frente de la casa para que en el barrio sepan que ahí se han comido un plátano. Pero te estoy diciendo, la otra burla del presidente, oye, atiéndeme, oye, caminero, caminero, atiéndeme, la otra burla del presidente. La gente ha estado con el grito al cielo, con el problema del pollo. Y el presidente se destapa con un chiste. Digo, hay que admitir que el presidente en chiste es malísimo. O sea, en esa parte... Ese fue un chiste de economista. No, en esa parte el presidente siempre se quema haciendo chistes. Y el presidente se destapa haciendo una especie del pollo index, donde él dice que con el salario de ahora se pueden comprar más cantidad de libras de pollo que en el año 2011. O sea, está llevando a la gente a una especie de túnel del tiempo cuando él tenía una oportunidad brillante. Si usted está en su tercera rendición de cuentas, calcule el salario mínimo y el poder adquisitivo con el año 2021 o calcúlalo con el 2020. Es ahí que tú tienes que hacerlo. En otro punto pero que es... El Diario Libre, en el día de ayer, publicó algo que de lo que usted está hablando en función de eso. Dice, rendición de cuentas de 2023, Pollo Index. Dice, con el salario mínimo al día de hoy, promedio, 16.262.50 pesos. Y digo Diario Libre aquí, porque no es la información que tengo. Dice, el precio promedio de libra de pollo es de 83 pesos. Cantidad de libras que se pudieran adquirir es 196 actualmente. Pero que en el salario mínimo del 2011, en esa época era Leonel Fernández, sí, el PLD. Dice el precio promedio libra de pollo era 55 pesos, cantidad de libras que se pueden adquirir a 138. O sea que ahora hay más aumento de sueldo y hay mayor cantidad de libras que se puede comprar. No, pero él debió haberlo prorrateado a todo. Y debió haber dicho cuántos plátanos tú puedes comprar, cuántas libras de arroz tú puedes comprar, cuántos litros de leche tú puedes comprar, cuántas libras de papa. Pero no tiene que irse al 2011, es en su propio gobierno que lo tiene que hacer. La inflación en el caso de... No, la inflación del Partido de la Liberación Dominicana y tú como jefe de campaña, ¿no le dan un toque internacional, un problema que está ocurriendo, como dice el sector oficial? Dice, bueno, es un problema mundial, es un problema que viene por la pandemia del 2020 y después la guerra de Ucrania y Rusia. Mira. No le da por lo menos la duda. Todo eso son excusas. O sea, todo eso son excusas. El país que el presidente pintó no tiene nada que ver ni con guerra de Ucrania, ni con pandemia, porque según el presidente aquí todo está bien y estamos mucho mejor. Entonces él no hizo referencia en que él no dijo en ningún momento que estamos mal por la guerra ni cosa parecida.
Pero para responderle la pregunta de Laura, porque el discurso tocó muchas aristas, no solamente fue eso, Sí. está el tema de la criminalidad. Que El bajó no, 7%, la dice. criminalidad no ha bajado. El presidente en campaña prometió que en los 2 primeros años iba a reducir un 50% la criminalidad. Cuando él llegó, la tasa de homicidio era 9.9 por cada 100.000 habitantes y ahora está en 12.5, lo que quiere decir que el nivel de criminalidad se incrementó en un 25%. O sea, ahí también falló. El presidente, por ejemplo, hizo algo que en ningún discurso yo lo he visto en la historia del país. Es la primera vez que yo veo un presidente rindiendo cuenta por haber inaugurado menos de 2 kilómetros de una avenida. Obviamente, con poca humildad, porque por ejemplo él dice, bueno, en la avenida ecológica nosotros inauguramos 1.97 kilómetros, por eso es menos de 2 kilómetros. Le faltó decir que esa avenida tiene 11 kilómetros y que esos 11 kilómetros fue hecho en el gobierno anterior. El presidente en la rendición de cuentas del año 2022, rindiendo cuenta del 21, presentó un proyecto de ley diciendo que iba a modificar la ley de hidrocarburos. Sin embargo, ese tema no lo tocó. Dijo, en los próximos días vamos a modificar la ley de hidrocarburos para resolver el problema y para mejorar las condiciones del precio de los combustibles. La famosa fórmula. La famosa fórmula, la de Hito. Pero ¿qué hizo el presidente? Primero, le mintió a la gente porque no sometió nada. En segundo lugar, hay que saber que el precio de los combustibles tiene más de un año que no baja de precio. Los precios promedios... Pero tampoco sube, está frisado no, pero en 2.93. No, pero escúchame. Los precios promedios en el gobierno de Danilo eran $93. Ahora el precio promedio es 74.5, lo que quiere decir que el precio del petróleo está $20 más barato en promedio que como estaba en el gobierno anterior. Entonces, lo que tú encuentras es una situación frisada en esa parte. No hay mejoría en lo que tiene que ver con eso. Pero ¿y qué está pasando con los datos entonces? Porque se presentan los datos de una forma, la oposición viene y responde con otros datos. Al final, esto se ha convertido en un festival de datos cruzados y encontrados donde la población al final no va a saber a quién creerle. No, realmente no hay datos cruzados. Lo que pasa es que nosotros estamos ante un presidente que está practicando un nuevo estilo de demagogia. Acuérdate que cuando un político en campaña ofrece una cosa, llega al gobierno y no lo cumple, dicen, eso se llama demagogia de político. Pero cuando tú eres presidente y tú ofreces una cosa y tú no la cumples, y ese es otro tipo de demagogia, es una demagogia oficial. Entonces tú encuentras que en la rendición de cuentas del año 2022, el presidente se la pasó haciendo promesas. Y el 90% de las promesas que hizo no la cumplió. Por ejemplo, el presidente en este discurso vuelve de nuevo a hablar de la carretera del Ámbar, que es la carretera que va de la circunvalación de Santiago a Puerto Plata. De Santiago a Puerto Plata. Pero esa misma... ahí que ya tiene el diseño. Óyeme bien. Y además impacto medioambiental. Atiende. Sí. La misma palabra que utilizó el 16 de agosto del 2020 fue la misma que usó ahora. Lleva 3 rendiciones de cuentas diciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo un presidente puede ofrecer algo que sabe que no lo va a hacer? Es como el caso de Punta Catalina. En campaña electoral, cuando se estaba construyendo Punta Catalina, Luis Abinader, el candidato, era un crítico férreo de eso. Decía que eso iba a ser un disparate, que eso no iba a funcionar, que las leyes medioambientales ganan las elecciones. En la transición, ¿qué decían? Que esa obra había sido sobrevaluada. ¿Qué quiere decir sobrevaluada? Que si esa obra costó 2.000 millones, en realidad esa obra se podía hacer con 1.400 millones. ¿Qué era lo que se escondía detrás de eso? Vender la planta a precio de vaca muerta. Como la gente reaccionó e impidió que eso se ejecutara,
tuvieron que dejar la planta. Bueno, pues el presidente dice hoy, en su discurso, que es la planta más eficiente, que está dejando de beneficio 220 millones de dólares, y yo digo, ahí hay un elemento de falta de humildad, porque es lo que tenía que decir ahí. Esta planta, que no la construimos nosotros, que nos opusimos y que ahora pedimos perdón por habernos opuesto a algo tan bueno, porque yo te voy a decir una cosa, esa planta fue construida por el gobierno del presidente Danilo Medina. Si Punta Catalina no existiera hoy, este país estuviera oscura. La República Dominicana estuviera peor que en los años del doctor Balaguer, cuando habían unos apagones interminables, y se debe precisamente a eso. Entonces el gobierno no reconoce nada, muchos temas que eran la bandera de lucha del presidente, tampoco los tocó. Francisco, oye, una pregunta. De acuerdo a lo que usted planteó ahora sobre el caso de los hidrocarburos, ¿usted entiende que esos subsidios que hay desde hace casi un año y que han mantenido frisado el combustible y que el gobierno dice que eso es una apuesta a la paz y la tranquilidad y para también enfrentar la inflación? ¿Usted entiende que se debe dejar fluctuar? Porque entiendo que si se fluctúa, pudiéramos tener un precio de galón de combustible a 500 pesos. No, pero que en la ley de hidrocarburos no hay subsidio. La ley de hidrocarburos no establece subsidio. Pero es una política para... No. La ley de hidrocarburos establece lo que se llama el precio de paridad de importación. Con el precio de paridad de importación hay una serie de elementos que se añaden, como tiene que ver el margen del detallista, el margen del distribuidor, el margen del transportista y finalmente viene el precio al consumidor. Tú fuiste ministro de Industria y Por eso Comercio. Me gustaría conocer qué tú crees entonces que se debe de hacer en estos momentos con el asunto del precio de los combustibles. Nada, respetar la ley. O sea, que suba y que baje. Respetar la ley. En los gobiernos del PLD... que llegue a 500 pesos un galón. Atiéndeme, en los gobiernos del PLD siempre se respetó la ley. Si tú tienes que hacer ajustes, bueno, tú lo puedes hacer en un mes, pero tú no te puedes pasar un año. Es que el gobierno está utilizando como un elemento recaudador para sacarle dinero a la gente de los bolsillos, cosas que no deben ser. Por ejemplo, Laura, para finiquitar la parte de tu pregunta, el presidente pinta este panorama de carácter económico. Pero el presidente no tiene idea cómo es que la gente está viviendo aquí. El presidente no sabe que a la gente se lo está llevando el mismo, que no voy a decir la palabra. El presidente no sabe que en la calle no hay dinero, que aquí hay gente que está pasando hambre. El gobierno tiene un estudio del BID del año 2021 y 2022. Y ese estudio del BID dice que el 36% de los dominicanos disminuyó la cantidad de comida que pone en su plato, que el 25% de los dominicanos, 25%, está comiendo menos veces al día que lo que comía antes. ¿Qué quiere decir eso? Que el que comía 3 veces está comiendo 2 veces. Y ese mismo estudio dice del BID, y lo estoy diciendo del BID porque ellos lo tienen, que el 30.87% de los dominicanos no ha recuperado el bienestar que tenía antes de la pandemia. Yo recibí hace 4 días una encuesta. No me voy a referir a los datos del partido, a la parte económica. Y hay un dato que es interesante. A la gente le preguntan, ¿usted está mejor económicamente o usted está peor? ¿Tú sabes cuánto dicen que están mejor? 19%. ¿Cuánto dicen que están peor? 51%. Entonces yo digo, el presidente vive en una burbuja. ¿Por qué en una burbuja? Si la situación es así como usted dice de buena, yo le voy a hacer una invitación al presidente, porque a los presidentes ni se les reta ni se les emplaza. Yo le voy a hacer una invitación. Presidente, váyase a un supermercado, coja una tómbola y eche ahí en esa tómbola todos los supermercados de la capital y haga una visita sorpresa como la hacía Danilo y aparezca hacia ahí. Ahora, vaya con su seguridad. Pero Francisco... Vaya, escúchame, caminero. Vaya con su seguridad
a ver qué le dice la gente de los precios. Pero si usted quiere, arriésguese más. Vaya a un colmado. Es más, si quiere no vaya a un colmado, vaya al mercado. Laura dijo, y me gustó ese término, decía, pero estos datos cruzados, estas estadísticas cruzadas del oficialismo con la oposición, son cosas disímiles. Por contrario a lo que usted está diciendo, el presidente dijo en su discurso que, primero, que somos la séptima economía, casi llegando a la sexta economía de América Latina, que crecimos el PIB, que se ha reducido de 8.6 a 6.7 la subalimentación en la República Dominicana. Y usted dice que este país está cayendo a pedazos y que estamos... Hay una frase que tú la conoces bien, Laura la conoce bien y los amables televidentes la conocen bien. El papel aguanta todo. El papel aguanta todo. No solo porque el discurso del presidente fue cansón, medio aburrido. No. El papel aguanta todo. Hay un artículo que publica ayer el compañero Juan Ariel Jiménez. Es un artículo donde él cita una economista nigeriana que dice: el crecimiento económico no es la única historia de la economía. Eso de que te den un número, no, porque yo crecí 4 puntos tanto. Esa no es la única historia, hay otras historias. Hay que ver si ese crecimiento económico le está llegando a la familia, cómo está la situación del empleo, cómo está la situación de los precios, cómo están recibiendo la población más vulnerable, que en este caso son los más pobres de la República Dominicana, ese crecimiento. La base de la desigualdad económica. Exactamente. Aparte de eso, esta cifra que tú dices, la da el Banco Central. Nosotros no criticamos nada que diga el Banco Central, pero ¿qué decía el presidente Abinader? Cuando el Banco Central decía, estamos creciendo este año 6%, el presidente Abinader decía, eso nada más existe en la cabeza del gobernador del Banco Central. Cuando se cogía algún préstamo, un préstamo de 300 millones de dólares, eso era un escándalo en el gobierno pasado. Mientras tanto, ellos han cogido prestado 24 mil millones de dólares. En 2 años han tomado prestado lo que el gobierno de Danilo Medina y parte de Leonel tomaron prestado. Entonces este es un gobierno que lo que ha hecho es decirse ellos mismos lo contrario de lo que ellos vivían diciendo, de lo que vivían pregonando. Hay un tema importante que mencionó el presidente, pero que no ofreció una solución concreta, que es lo que tiene que ver con el DERE-CAFTA y la desgravación del arroz que se supone que inicie el año que viene. Se pidió que se haga una comisión interinstitucional, industria y comercio, relaciones exteriores y agricultura, para buscar algún tipo de solución. Usted que conoce bien ese tema, ¿de qué tipo de soluciones pudiéramos estar hablando? Mira, cualquier solución que tú vayas a buscar sobre algo que va a impactar el año que viene, tú debiste el año pasado, empezando el año pasado, empezar a trabajar eso. Porque Estados Unidos es un país con un nivel de organización que las cosas no se improvisan. Tú no puedes llegar un mes antes de tomar una medida. Mire que nosotros queremos una reunión para esto. No, el presidente debió haber convocado a los diferentes sectores. Pero eso que pasa con el DERE-CAFTA pasa también con el problema migratorio, que el gobierno ha tenido una actitud extremadamente irresponsable con el tema migratorio. El presidente... Ese pacto que pide el presidente de la República en torno a que se despolitice el tema haitiano y un pacto de todos los partidos y la nación para enfrentar y combatir el caso haitiano y hablar sobre la soberanía nacional. Pero el presidente convocó a un diálogo, todos fuimos al diálogo y después resultó que los temas que se estaban discutiendo en el diálogo, ellos los sometían directamente al Congreso Nacional, porque el presidente no respeta pactos, no respeta acuerdos. ¿Cómo tú vienes hoy a plantear el tema de un acuerdo, un gran pacto nacional sobre el tema migratorio, cuando hace 2 meses, el 12 de diciembre, tú sometiste al Congreso Nacional un proyecto
que te lo está pidiendo una agencia internacional que pone en peligro la soberanía de la República Dominicana, donde tú estableces que cualquier extranjero que pise suelo dominicano, basta con que la persona diga, yo soy víctima de un trato de esclavitud en mi país. Y entonces nosotros tenemos la obligación, de acuerdo a esa ley que sometió el presidente, sin consenso ninguno, porque lo retiraron de que para buscar consenso. Pero ¿por qué no buscaron consenso antes? Lo someten. Si un extranjero llega, que puede ser uno, que pueden ser dos, pero que de aprobarse podrían ser 3 millones en la frontera con Haití y decir nosotros vivimos en una situación de esclavitud. No, no. Haití vive en una situación peor que la situación de esclavitud. Lo único es que la responsabilidad no es de la República Dominicana. Nadie ha ayudado a Haití más que la República Dominicana. Pero la soberanía, la soberanía es de todo el país, ¿no? Sí, pero espérate, entonces si la soberanía es de todo el país, sí, ¿por qué el presidente Abinader se compromete con organismos internacionales a poner en peligro la soberanía del país, llevando leyes al Congreso, que incluso le daría la posibilidad de crear impuestos adicionales para pagar las estadías de esas personas que estén en la República Dominicana? Entonces es un acto de irresponsabilidad, porque el presidente vive dando un paso para adelante y 3 pasos para atrás, no como aquel libro de Lenin que decía un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Él da un paso hacia adelante y 3 pasos para atrás. ¿Está tratando el gobierno de sacar el tema haitiano de la agenda y el debate electoral? Bueno, lo que pasa es que esos son temas que el gobierno lo plantea para distraer a los partidos de oposición. Yo te distraigo, yo doy la sensación de que soy un gobierno democrático, yo soy de la sensación de que nosotros estamos conversando, pero mientras el presidente hace eso, ¿qué auspicia el presidente? ¿Qué auspicia? La utilización de los fondos públicos para comprar dirigentes de la oposición, comprar alcaldes con dinero público. Porque esa denuncia se hizo en el Congreso Nacional y se dieron nombres. Y ahora vamos a proceder a someter penalmente a esas personas también. ¿A quién? A las personas que fueron citadas en el Congreso. ¿Y qué ha hecho el presidente con eso? ¿Qué hubiese hecho el presidente hace 2 años? ¿Sabe lo que hubiera hecho? Hubiera mandado una carta a la Procuraduría General de la República solicitando que hiciera una investigación sobre eso. Pero el presidente, el tema de la corrupción ya no es tema. Y la mejor demostración de que ya no es tema es que en esta rendición de cuentas, por primera vez, no trata el tema de la corrupción. Por primera vez no habla de su Ministerio Público Independiente. ¿Por qué? No, pero él habló que del ministerio, se llama el Ministerio de Justicia. No, pero es un proyecto de ley, sí, no tiene nada que ver con el Ministerio Pero este es un Público. proyecto de ley que lo que va a hacer es traer un sinnúmero de dislocaciones en el sistema establecido. Tú tienes que mejorar las cosas, no empeorarlas. Entonces el presidente ya abandonó esos temas, pero entre otras cosas, ¿por qué? Porque en las encuestas que se están haciendo, el 60% de la población entiende que en este gobierno hay corrupción. Es más, ¿tú quieres saber cómo anda el PRM y su gobierno? En la primera rendición de cuentas que el presidente dio, tuvo una tasa de aprobación de un 72%. En la segunda rendición de cuentas, tuvo una tasa de aprobación de un 65%. Y en esta, del 27 de febrero del 2023, tuvo una tasa de aprobación de un 40%. O sea, evidentemente, tú vienes en picada. Y yo le voy a decir una cosa a ustedes. Y se lo voy a decir con toda sinceridad. Es más, si quieren, grábenlo. ¿Cuál es la cámara que está grabando? Está grabando. ¿Cuál es la cámara? Esta. Bien. El año que viene, el PRM va para afuera. ¿Sabe por qué va para afuera? Porque con el estómago de la gente no se juega. El que conspira contra la soberanía de un país, contra los valores democráticos de un país, el gobierno y el partido que quiere corromper el sistema de partidos políticos,
que ha desmejorado sustancialmente la calidad de vida de la gente, no tiene forma ni manera que no sea una contundente El derrota. Pero a propósito de terminó- todos esos números, porque hemos mencionado varios números de varias mediciones, ¿cómo está la intención de voto si está medida en este momento? Mira, para esta fecha, o sea, hoy estamos a un año, 2 meses y 18 días de las elecciones. Para esa fecha, nunca ha habido pronóstico de cara a las elecciones del año que sigue. Si tú tomas la encuesta Gallup de mayo del 2019, Abinader tenía 17% y el PRM tenía 22%. Si tú tomas el 2011 para esta fecha, esta que estamos hoy, Hipólito Mejía le llevaba a Danilo Medina 26 puntos y para agosto del 2011 le llevaba 18 puntos y Danilo ganó la presidencia. Entonces, Pues ahora están en esa misma situación, están debajo. No, y no, van a no, sobrepasar. no. La Dice encuesta- dice Leonel Fernández que él está en un empate técnico con el presidente, lo que indica que el PLD está en un tercer lugar. sí, está muy bien. De Dice todas maneras, yo te voy a decir lo siguiente. Sí. Hace 10 días yo recibí una encuesta. Aunque dice Paliza que es un empate técnico entre la oposición. Mira, hace 10 días yo recibí una encuesta. En esa encuesta, Luis Abinader tiene 39%, Abel Martínez tiene 33%, Leonel Fernández tiene 18%. 18. Leonel. 18. Pero yo acabo de decir que Luis Abinader en Los mayo tenía candidatos. 17, los candidatos. Mm. Pero si tú dices los partidos, un amigo de ustedes que hizo recientemente una encuesta, digo amigo porque los quiere mucho a sí, ustedes, sí. Dani Alcántara, él hizo una encuesta hace poco y la publicó. Y él preguntaba en la encuesta, si las elecciones fueran hoy, ¿por qué partido usted votara? PRM en primer lugar, PLD segundo lugar, ninguno tercer lugar y Fuerza del Pueblo cuarto lugar. ¿Cómo va a ser? Pero te estoy diciendo lo que él publicó. Pero una pregunta. No, perdón. Yo Pero no te estoy diciendo dime que... los números de partido Pero a partido. atienda. Yo no Sí. te estoy diciendo lo que él dijo. Sí. Ahora, O sea, que yo en le cuarto voy... lugar está Fuerza No, del no, Pueblo. yo te estoy diciendo lo que él publicó. Sí, En ok. función de la ¿Pero pregunta... eso fue una encuesta seria o una encuesta de redes? No, yo debo entender que es una encuesta seria, porque yo no tengo razón para entender que ellos van a hacer una encuesta que no sea seria, ¿verdad? Pero ningún... Pero me refiero a una encuesta metodológica o... Ellos dicen que sí, pero yo no la O sea, he visto. PRM, Porque yo creo- PLD, yo- ninguno y la Fuerza Pero del eso Pueblo. lo dice ellos, lo Yo dice creo, ellos. yo creo Ahora, que si ustedes tú deben me tener muy pre... buenas encuestas por ahí, ¿no? Nosotros y el sí. PLD, la encuesta Y, que ha hecho. esa- y esas hechas por el PLD. ¿qué Mira, yo dicen? tengo, te dije que hace 10 días de esa encuesta. Yo tengo una encuesta que tiene... es un Pero de trabajo ustedes esa. de nosotros, de trabajar. Ok, Sí. exacto. De trabajar, que tiene 624 páginas. Se la iba a traer aquí, por eso es una rema de papel y medio. Eso tú tienes que buscar casi una carretilla. Nosotros tenemos estudiado el panorama completo. Pero en política y en campaña, tú tienes que partir de un elemento que es el determinante. ¿Sabe cuál es? El histórico de las elecciones. ¿Cuál es el histórico de las elecciones? ¿Qué dice el histórico de todas las elecciones de la República Dominicana? De la época de Trujillo hasta aquí. Que los partidos que ganan elecciones son los partidos grandes. Por eso nosotros, aunque Abel fue escogido el 16 de octubre, aguantamos la salida de Abel para concluir el proceso de las elecciones internas que teníamos en el Hipólito PLD. Mejía. Y ahí, para completarte, Sí. antes de la división del 19, el PLD tenía 1923 comités intermedios. Todos esos comités intermedios se sometieron a un proceso de renovación. ¿Tú sabes cuánto tenemos ahora? 2.985. Lo que quiere decir que el PLD de hoy es un 50% más grande que el PLD del año 2019. La encuesta de Hipólito Mejía y desde el gobierno dice que Luis Abinader tiene un 49%,
que Leonel tiene un 23% y que Abel Martínez tiene un 18%. Mira, o sea, yo te voy a hacer esa historia. Sí. En el gobierno hay un funcionario que somos amigos. Somos amigos. Porque una vez me hizo trabajo. Ellos han comprado 16 compañías de carpeta. De esas compañías que se forman para hacer encuestas. Y entonces ellos hacen un trabajo de gabinete, publican y la tiran a la calle. En estos días tiraron una que decía que Luis Abinader tenía 48. Esa empresa se llama Marque Estrategia, ¿verdad? Sí. Yo busco Marque Estrategia, digo, déjame ver su historia. Marque Estrategia ha publicado una encuesta. Esa. Una sola encuesta. No, aparte de esa, no, porque esa no es encuesta. Esa no es encuesta. Ellos publicaron una en el 2016 que tampoco era encuesta. Y en esa encuesta, que ustedes pueden entrar a Google y buscarla, dijeron que David Collado iba a sacar 24% aquí en la capital. Sacó 57%. Dijeron que Roberto Salcedo iba a sacar 56% y sacó 36%. Entonces, una encuesta, entre comillas, que tenga un margen de error, que no se puede considerar margen de error, ¿tú sabes cuál es la respuesta? No hicieron encuesta. A quien le digan que el presidente Luis Abinader tiene más del 40%, dígale mentiroso. Bueno, dígale Javier, mentiroso. Muchísimas gracias. No, pero gracias a ustedes. Estamos sobrepasados. Gracias a ustedes. No, Señores, no. Se quedaron 25 puntos por tratar. Bueno, pero como la campaña arrancó, lo tendremos pronto Y por lo aquí de tendremos nuevo. pronto por aquí, Claro. sí. Señores, Francisco Javier García, director nacional de campaña de Abel Martínez, estuvo con nosotros. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.